¿Eras tú un joven de esos traviesos, de esos muchachones que se atrevían a irse a la trompada con esos amiguitos? Yo recuerdo que yo no iba desarmado a la escuela. Uno de los acontecimientos que más recuerdo en la escuela es que uno de los compañeros más altos, obviamente, le dice a uno de los compañeros como que le diera su silla. Yo le dije que él no le iba a dar su silla. Entonces allí saqué una lima que yo había hecho. Oye. Entonces cuando yo desenvainé Ay, mi santísimo. alma, si no más recuerdo, le tiré como 3 veces. Hubo contacto con alguna sustancia, dígase alcohol, juca y esas cosas. Aún así me sentía menospreciado. Porque recuerda, no vivo con mi padre. Sí, es Mi lógico. madre sí ha ido. En la casa había una sola dama. Ay, ay, ay. Jennifer también la aprecio bastante. Y todos los privilegios siempre han sido para una mujer. Claro, Entonces, ¿qué como pasa? debe ser. Sí, como es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando veía que le daban ciertos privilegios, yo decía en mi mente, eso es porque yo no soy de la casa, por eso me tratan así. Sí. Y fue un conflicto mental. De sentimiento ahí encontrado. Lo que hizo que yo odiara al mundo completo. O sea, Wow. Después de esa vida, ¿cómo conoce a Cristo a Jenny García? Bueno, conozco a Cristo porque, número uno, al frente pusieron un colmado. ¿Qué pasa? El colmado estaba dirigido por un pastor. ¿Qué pasa? Que yo fui también una de las personas que él le predicó. Entonces el pastor me predicaba y entonces un día él me invitó a la iglesia. Yo le dije que no porque me dolía el pie. ¿Qué pasa? Que cuando él da la vuelta yo me fui a jugar y él me vio jugando. Para eso y no te duele. Para que sepa. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tío me dice, mira, el pastor está hablando de ti en la campaña. Estaba diciendo que los jóvenes no quieren seguir a Jesús y te mencionó. Yo le digo a mi tío, para que ese hombre me deje en paz, Voy a ir. yo voy a ir. Ministerio, recuerdo que fui esa noche. Recuerdo que fue un jueves. No había recibido estudios bíblicos. Tremendo. No había visto una Biblia nunca había visto una Ni Biblia. la tenía abierta en el Salmo 23. Ministerio, cuando vi a ese hombre predicando, yo dije, yo tengo que entregarme a Jesús. Para nosotros, qué bendición poder contar con un gran amigo, con un hermano, con un hombre de Dios que está con nosotros en nuestra plataforma. Argenis García, el pastor Argenis García, se encuentra con nosotros. Argenis, bienvenido aquí a los pies del maestro. Muchísimas gracias, ministro Cristian. Para mí es un placer estar aquí. Ya esta plataforma es mía. Hemos estado varias veces y nada, estamos aquí para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué importante, Argenis, hablar de lo que Dios hace con nosotros. Pero antes de nosotros entrarnos en esa parte de lo espiritual, me gustaría saber de dónde es Argenis. ¿Dónde nace Argenis? Bueno, yo nací en Bonao, allá de donde soy, obviamente, claro está. Y gracias a Dios, luego duré un tiempo viviendo en Santo Domingo, luego regresé a Bonao, y luego un tiempo en Santo Domingo, y luego Bonao. Entonces, técnicamente tengo como esa liga de ser... De los bonaeros y los capitaleños. Así mismo es. Sí. Qué importante, Argenis. Entonces, ¿y qué aprendes tú en Bonao de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te desempeñaste allí en Bonao, tanto en Santo Domingo? Sí, mira, si supiera que yo en Bonao llegué ya siendo, técnicamente teniendo 7, 8 años. Ok. Porque yo yo nazco en Bonao, mi madre y mi padre me llevan a Santo Domingo. Luego hasta los 8 años, así, yo estoy en Santo Domingo y luego voy a Bonao y entonces allí es donde yo comienzo a construir técnicamente una niñez
o más bien comienzo a formarme. Tengo que decir que los primeros años de mi vida fueron en Santo Domingo, pero en Bonao ya ahí tuve los primeros amigos. Fui a la escuela en Bonao y fue mucho aprendizaje en Bonao. Yo recuerdo que usted sabe que nosotros los niños nos gusta curiosear mucho. Con los amigos en Bonao hice muchas cosas, dígase ir por los patios, hacer... algún reguero por ahí. sí, ya usted sabe. Entonces, nada, técnicamente así fue. Fue algo muy bonito y también en Bonao fue donde conocí a Jesús. Fue donde conocí a Jesús. Entonces, Argeni, ¿eras tú un joven de esos traviesos, de esos muchachones que se atrevían a irse a la trompada con esos amiguitos? ¿O eras tú de esa generación que le ponían algo en la cabeza y no, si me la tumban, te doy? Bueno, ya mi generación... no se usaba eso. Sí, no, pero mi generación es técnicamente ya la que comienza a hacer uso de una violencia, de mi generación hacia adelante. Ok. Yo recuerdo que yo no iba desarmado a la escuela. ¿Cómo? Sí, repíteme eso. ¿De cuántos años ibas tú? Bueno, eso era cuando ya yo estaba técnicamente en sexto, séptimo. Podríamos decir entonces 9 años, 10 por años. Ahí, sí, por ahí. Yo no iba desarmado a la escuela. Wow. Uno de los acontecimientos que más recuerdo en la escuela es que yo estaba improvisando con los muchachos. Me gustaba mucho improvisar. Sí, y mientras... Pero no como Mega. Ya usted sabe. Y mientras estaba improvisando, uno de los compañeros más alto, obviamente, le dice a uno de los compañeros como que le diera su silla. Yo le dije que él no le iba a dar su silla. Dice que sí, que se la va a dar. Usted es jefe de esos muchachos. Técnicamente teníamos como una banda. Usted sabe que hubo un tiempo en nuestro país donde estaba muy de moda los trinitarios, estaba muy de moda los King, los Latin King. Entonces ya uno comenzaba como a hacer sus bandas en la escuela. Y yo en la banda, yo tenía cierto rango. Ese liderazgo. Tenía cierto rango en la banda. Entonces allí saqué una lima que yo había hecho. Oye. Lo que utilizan las mujeres para limarse las uñas. Yo tomé algo así, lo amolé y hice como algo... Una puya pulsuda ahí. Sí, que se volvió técnicamente en un alma blanca. Wow. Entonces cuando yo desenvainé mi alma, si no más recuerdo, le tiré como 3 veces al compañero. Gracias a Dios no pude peligrar de nada, solamente lo corté en un brazo. Fue algo muy caótico, fue algo muy fuerte en ese momento. Y gracias a Dios pude salir ileso de eso. Me botaron por un tiempo de la escuela. Casi el año completo, seguro. Así mismo es. Pero gracias a Dios no pasó a más. Eso me recuerda a mí de una situación que yo viví también como niño. Estábamos jugando con un grupo de otro barrio. Inmediatamente, después del juego, nos entramos a la trompada. Ahí nos fuimos a la trompada. Y cuando yo después lo estaba buscando, porque me dieron una muy dura ahí. Y yo tenía un corta uña de esos grandes que tenían una pullita por aquí. Bueno, sí. Y con ese llegué yo y desde que lo vi, no le pregunté, jalé, y nada más le pasé, fue por el cuchillo. Fue por el estómago, por ahí. Y él decía, ¡ay, me mataron! Tremendo. Y ya sabes, yo me mandé tan asustado que eso no fue cosa fácil para mí, pero ahí fue que entramos. Me acuerda esa historia que tú me haces así con mismo eso. Así mismo pero, ministro, entonces, después de ahí, ¿en qué continúa Génis García en Bonao? Bueno, en Bonao, usted sabe que ya hubo un tiempo que también yo, como decíamos, joseaba, vendía cobre en la calle. Me entraba por los patios y la mata de jagua no le dejábamos ni una, la vendíamos a 10 pesos. Tremendo. En ese tiempo, a 5 pesos vendíamos la jagua. Los vecinos suyos no estaban tan contentos con usted. En verdad no, recuerdo un acontecimiento, había una pared llena de caco de botella. Ay, eso es y fuerte. mientras llegó el dueño de la casa, uno de los compañeros se vuela por la pared, yo también me vuelo y
me corté en un pie y recuerdo eso. Pero eso no me detuvo. Yo ese día vendí agua. Siguió para adelante. Vendí agua al ministerio. Mire que eso fue algo increíble. Y nada, o sea, hubo un tiempo ya cuando yo salgo, que hay un lugar en Bonao que se le dice el barrio de los Morcilleros. Cuando salgo de ese lugar y voy ya técnicamente a otro lugar, ya como que mi ambiente cambió. ¿Y cuál es el cambio que hace usted? De andar por los patios buscando unas aguas, buscando un cobre, buscando eso. ¿Cuál es el cambio que hace la gente? El cambio es ya un bonitillo, como le decíamos en el barrio. Un bonitillo, ya ahora quiero que la chica me vea, ya ahora quiero ponerme unos Jordan, ya ahora tengo compañeros, amigos, recuerdo... Hablando de eso, hermano mío, pero para ponérselo yo había que trabajar duro, sudar. Yo le doy las gracias a Dios porque tenía una tía que fue la que me crió técnicamente. Que, bueno, para no volar cosas, mi madre cuando llega a Bonao, mi madre vivía con mi padre. ¿Qué pasa? Que en Santo Domingo mi padre le hacía una agresión física a mi madre constantemente. Tremendo. Yo presencié eso muchas veces. Y mi madre, cuando nosotros llegamos a Bonao, mi madre se va y me deja con mi abuela y con mi tía. Y mi madre se va a dedicarse a la vida alegre. A la vida alegre, no por necesidad, sino porque... ella quedó frustrada prácticamente con ese maltrato. Sí. Todavía hoy en día yo tengo conversaciones con mi madre y técnicamente hay secuelas de lo que aconteció ella, porque era muy joven. Es difícil. Era muy joven y sufrió mucho. Fueron 10 años que ella duró sufriendo bastante. Esa violencia que tú viviste en tu hogar, ¿marcó la vida de Argenis García? Sí, de una manera muy impactante. Yo, luego que llego a Bonao, que veo que mi madre me deja con mi abuela, estoy en un hogar donde técnicamente son personas que me aman, personas que me aprecian. Mi tía, una persona muy especial para mí. Mi abuela me dio una crianza, fue la que me mordió. Entonces, ¿qué pasa? Aún así me sentía menospreciado. Porque recuerda, no vivo con mi padre. Mi madre sí ha ido. En la casa había una sola dama. Jennifer también la aprecio bastante. Y todos los privilegios siempre han sido para una mujer. Claro, entonces, ¿qué pasa? Como debe ser. Sí, como es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veía que le daban cierto privilegio, yo decía en mi mente, eso es porque yo no soy de la casa, por eso me tratan así. Y fue un conflicto mental. De sentimiento ahí encontrado. Lo que hizo que yo odiara al mundo completo. O sea, literalmente yo iba a la escuela y me involucraba en los pleitos que no eran míos, como el que acabo de contar. Porque simplemente no estaba de acuerdo con lo que pasaba en el entorno. Y no solamente con lo que pasaba. O con lo que tú estabas viviendo interiormente. Tú reflejabas eso, metiéndote en los pleitos. Exacto, no toleraba. Era como el detonante para ti. Exacto, no toleraba cuando había un maltrato hacia alguien. No lo toleraba. Parece que tú reflejabas lo que tú veías en tu casa. Reflejé eso, entonces peleaba mucho. Y tengo una historia con un compañero que es pastora actualmente. Sí, recuerdo que yo buscaba los pleitos con los compañeros por un amigo que tenía. Y entonces ese compañero pastor tuvo un inconveniente con él. Ya en ese tiempo, obviamente, ni pensábamos estudiar teología. No pensaban de eso. Tuvo un inconveniente y recuerdo que yendo a la casa, casi íbamos a pelear. O sea, teníamos un encuentro. Ya tenían todo cuadrado. Estaba cuadrada la pelea. Sí, pero no era un pleito que era mío. Era un pleito de otro amigo. Caramba, porque este muchacho no era fácil. Entonces, ¿qué pasa? Luego de todo eso, pero fue un ambiente de mucha violencia. Pero cuando paso a ser el que quiere que las mujeres lo vean, el que quiere ponerse los Jordan, mi tía me lo compraba, mi tía me lo regalaba. Y nada, ese fue ya un ambiente como más tranquilo.
si podríamos decir. Hubo contacto con algunas sustancias, dígase alcohol, juca y esas cosas, pero fue un ambiente técnicamente tranquilo dentro del entorno, porque ya era que nos vean las chicas y eso, y fue algo muy interesante. Ok, entonces después de esa vida, ¿cómo conoce a Cristo a Geni García? Bueno, conozco a Cristo porque, número uno, al frente y pusieron un colmado. ¿Qué pasa? El colmado estaba dirigido por un pastor, que actualmente es pastor, y en ese tiempo estudiaba teología. ¿Qué pasa? Que ese pastor, cuando llegó al barrio, cuando llegó al lugar, fue como impactante, porque le daba a las personas. Si tú ibas a su colmado y no tenía comida, él te la daba. Si tú te predicaba el evangelio, era muy insistente. Ok. Era muy insistente. ¿Qué pasa? Que yo fui también una de las personas que él le predicó. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo mi tío se entrega en el evangelio. Se entrega. ¿Qué pasa? Que yo, previo a eso, había tenido un accidente, me había montado en una pasola, la había acelerado, casi choco con un poste de luz. Tú eras completo, como decía un amigo mío, tú eras cuadrado, redondo y puyú. Para que sepa. Yo, entonces, casi voy a chocar con el poste de luz, freno de adelante, me caigo, me pelo todo. Entonces, ¿qué pasa? Ese día estaba sin t-shirt, sin zapatos, Wow. y ya usted sabe. Puro tigre. Ya usted sabe. Entonces ahí, el pastor me predicaba, y entonces un día él me invitó a la iglesia. Yo le dije que no porque me dolía el pie. ¿Qué pasa? Que cuando él da la vuelta, yo me fui a jugar. Y él me vio jugando. Para eso y no te duele. Para que sepa. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tío me dice, mira, el pastor está hablando de ti en la campaña. Estaba diciendo que los jóvenes no quieren seguir a Jesús y te mencionó. Yo le digo a mi tío, para que ese hombre me deje en paz. Voy a ir. Yo voy a ir. Ministerio, recuerdo que fui esa noche. Recuerdo que fue un jueves. No había recibido estudios bíblicos. Tremendo. No había visto una Biblia nunca había visto una Biblia. Ni la tenía abierta en el Salmo 23. Ministerio, cuando vi a ese hombre predicando, yo dije, yo tengo que entregarme a Jesús. La primera noche. La primera noche. Wow. Qué tremendo testimonio. Me pusieron mi bata, fui bautizado. La primera noche. Ministerio, si no más recuerdo, creo que fue la segunda o fue la primera. Pero lo que recuerdo es que yo dije, tengo que ser bautizado. Tremendo. Y ese mismo día... ¿Cómo toca el Espíritu Santo a una persona? Así mismo es, mucha gente me decía, ven acá y tú te vas a bautizar ahora. Y es que te va a bautizar. En mi casa, recuerdo la posición de mi abuela, fue una posición de que si tú quieres, sí hazlo. Me motivó bastante. Okay. Me motivó bastante. No sabía la lucha que iba a enfrentar, pero en ese momento fue muy especial para mí porque al entregarme a Jesús sentí que había recibido a Cristo en mi vida. Geni, cuando tú das ese paso, los primeros días, ¿cómo fueron para ti? ¿Cómo tú sentías? ¿Qué tú sentías en tu corazón? ¿Qué lucha experimentaba Genis? Bueno, fue difícil. Sí, porque aunque recibí el apoyo de mi abuela, habían cosas que... Recuerde que vengo de un hogar de bajos recursos. Y usted sabe que, por ejemplo, que si se hacía un locrio de salami, mi abuela no entendía que usted no comía que cerdo. yo no comía cerdo. Entonces, ¿y qué hacía Geni esa bueno, casa? Yo recuerdo un sábado que me iba a ir para la iglesia, haciendo un paréntesis. Recuerdo que yo me comí, la vecina le mandó unos chicharrón con yuca. Eso fue un sábado. Tremendo. Esa fue la última vez que comí chicharrón. Porque recuerdo que ese mismo sábado se predicó del cerdo en la iglesia. Ya usted sabe. Yo me quedé con la boca abierta. Y recuerdo que ese mismo día me bebí mi taza de café. Acostumbraba a beberme mi taza de café en la mañana.
fuimos criados por mi abuela, bebía mucho café y Tremendo. nos daba pan con café en la mañana y eso me encantaba. Me bebo mi taza de café mi sábado, Su chicharrón. mi chicharrón y ese mismo día se habla del cerdo en la iglesia. El Señor mandándole un mensaje de restauración, Así de mismo salud. es. Y automáticamente hice el cambio. Entonces, cuando hago el cambio, en mi casa, recuerdo cuando hacían locro de salami, a veces hacían cerdo. Me decía mi abuela, no, pero tú le sacas el salami. Yo que no, que estoy comiendo lo mismo. Sí, sí. Y recuerdo varias veces me quedé sin comer. Wow. Varias veces me Resistiendo ahí para ser fiel a Sí, Dios. y como mi abuela era una persona que me amaba bastante, ella amaba a todos sus hijos, ella vio que era en serio. Dijo, este muchacho voy a tener que respetarlo de ahora en adelante Sí. porque es en serio esto. En serio el asunto, porque a mí me decían cambombito. Ah, Claro, porque pero era que comía de todo. sí, me gustaba comer. Y Tremendo. ella ve que yo no como, Se siente ella, dice, ¿qué es lo que me le está pasando a este muchacho? entonces ya comenzó entonces el cambio. Esa fue una de las luchas que enfrenté. Otra de las luchas que enfrenté fue, yo era una persona muy iracundo. Bueno, todavía lo soy, aunque Dios me ha moldeado La gloria bastante. a Dios. Y tener que moldear mi carácter en el Evangelio fue algo muy desafiante. Pero Dios sabe hacer con sus hijos lo que Él le place. Una preguntita picante. Después que tú te bautizas, ¿no vuelve a pelear a Genis más con esos jóvenes de la escuela, de esos compañeros del vecindario? ¿No vuelve a Genis a pelear? Bueno, ministerio, yo recuerdo que en la escuela yo me cambié de escuela, llego a una escuela nueva, le digo que está de moda el asunto de las gangas, de los gangas. Llego a una escuela que estaba constituida por gangas. Wow. Se llama La Reforma. Soy cristiano. Sí. Tengo un año de bautizado ya en ese momento. Y recuerdo que yo me consigo una novia y yo llego nuevo. Para para el problema mío era novia de uno de los jefes ahí. Para no alargar la historia, me esperaron como 15 afuera. Wow. Y eran 2. Qué sorpresa. Yo entré mi mano en la mochila, no estaba armado, ya no iba armado a la escuela. Entré mi mano en la mochila, sacé un lápiz. Me paré y le dije, vengan uno a uno. Oiga, yo estaba loco, me grité, yo estaba loco. De verdad que sí. Era loco que estaba. Ya yo era de la iglesia. Wow. Y hubo uno que dice, dale una galleta. Y yo le digo, pero ven, sal y dámela tú. Pero yo estaba asustado, mire, era asustado porque, no sé, no sentía miedo, pero después que conocí a Cristo, como que ya ver los problemas, como que me da miedo. Ok. Como que evito los problemas. Le doy la gracia a Dios porque ese día no me pasó nada. Tremendo. Y ellos no tuvieron valor de no, es que se entró alguien, pero ¿por qué tanto para él solo? Y Dios mandó un ángel ahí. Sí, Dios envió un ángel para que sepa. Te librara de esa golpiza. Y ministerio, entonces me cambiaron de escuela y eso, pero sí, tuve mis enfrentamientos. De hecho, hasta en mi casa llegué a tener enfrentamientos con mis hermanos. Aunque era cristiano, fue algo muy difícil porque tenía un problema de ira. Okay. O yo digo que tengo, lo he moldeado, pero era más en ese tiempo. Era más en ese tiempo. Y nada, sí llegué a tener enfrentamientos con compañeros. Entonces, cuando Ageni da ese paso importante, sale del bachillerato, decide ir a la Universidad Adventista Dominicana, pero no estudiar cualquier carrera, sino estudiar teología para ser pastor de la iglesia adventista. ¿Cómo surge eso en tu vida? Bueno, mire, parte de mi bautismo estuvo influenciado por el bautismo, por ser pastor. Ok. Porque yo decía, yo quiero hacer lo mismo que él hace. Okay. Me llamó la atención la predicación. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo yo me desvié de ese objetivo, aunque ya era cristiano.
Me desvié porque mis planes no era estudiar en una universidad. ¿Cuáles eran tus planes? Mis planes era lo que piensa un joven hoy en día. Yo estoy seguro que los jóvenes que me están viendo, un sinnúmero de jóvenes que quizás me están viendo ahora, no piensan ir a la universidad. Quizás piensan un curso técnico, hacer un curso técnico. Quizás terminar el bachillerato y no hacer más nada, nada. Y trabajar y producir dinero. Entonces esa era mi mentalidad. ¿Qué pasa? Que cuando me entero que debo estudiar en una universidad para ser pastor, me desmotivo. Porque usted creía que, bueno, yo me puedo subir ahí a un púlpito y hablar y ya yo soy el pastor de la iglesia. Así mismo me desmotivé. Entonces, desmotivarme, porque aunque era de la iglesia, no era como el ambiente que yo vivía, no me había como desconectado no te ayudaba como a tú poder entregarte por completo a Cristo. Entonces ese ambiente hacía que yo siga practicando algunas cosas que no eran correctas. Entonces, hablando de eso, ¿qué consejo le darías tú a un joven que toma la decisión de seguir a Cristo, que vive en un ambiente no cristiano? Quizás tú tuviste algunas caídas, como dijiste, tuviste algunos pleitos, te airaba hasta con tu hermano. ¿Qué consejo pudieras tú darle a una persona que esté viviendo en ese ambiente ahora mismo? Número uno, rodéate de personas que influyan de manera positiva en tu vida. Personas que sean de la iglesia, preferiblemente personas que sean más adultas que tú, que sean líderes en la iglesia. Personas que te puedan dar consejos. Número dos, ten amigos que, aunque disfrutan del ambiente de la iglesia, no están dañados de manera total en cuanto a algunas prácticas que tienen jóvenes de la iglesia teniendo hasta doble vida. Okay. O sea, rodéate de amigos que sean cristianos genuinos. Y número dos, enfrenta tus problemas internos. Enfréntalo. Debes enfrentarlo porque aunque ya no lo ves, están ahí. Y si no lo enfrentas, van a surgir en el momento que menos lo creas. Entonces, número uno, rodéate de personas posiblemente más adultas que tú, que puedan influenciar en tu vida de manera positiva. Rodéate de amigos genuinos que puedan hacerte vivir una vida cristiana, cabal, una vida cristiana donde puedas disfrutar como cualquier joven. Y número tres, enfrenta tus problemas internos. Es importante eso para ustedes jóvenes que nos escuchan, tomar decisiones como esta, porque esto dará un giro en tu vida. Pero retomando la pregunta que teníamos, que cómo usted decide o cómo usted siente el llamado para ser pastor, usted nos decía que quedó frustrado al ver que usted quería ser predicador, pero le dicen que tiene que ir a la universidad 4 años. Así mismo, entonces al pasar el tiempo, recuerdo un pastor que le dije lo que quería hacer. El pastor me dijo, mira, tú para ir a la universidad debes de prepararte en una carrera, en algo técnico, para poder estudiar en el plan becario de la universidad, ahora llamado plan misionero. Okay. Y allí entonces lo hice como el pastor me dijo, porque ya luego entendí que debía prepararme, que debía estudiar en una universidad, porque cuando uno llega a la iglesia adventista es como tan especialista en crear en los jóvenes la necesidad de ser profesionales. Sí, es así. De prepararse. Y entonces yo sentí esa necesidad. Entonces ahí me preparo, voy a un politécnico, estudio en el politécnico. Fue una lucha. Sí, fue una lucha porque a veces me tenía que comer el arroz blanco. Tremendo. El arroz blanco, literalmente. Porque cuando daban cerdo y había que comerse el arroz blanco y me lo comía blanco. Tremendo. Habían veces que no comía nada. Wow. En el día entero. Entonces allí recuerdo que estudié, pude terminar esos estudios,
voy a la universidad para el plan becario, soy aceptado en el plan misionero, Wow. que actualmente se llama, y allí Dios me bendijo de una manera especial. En la universidad llegué a tener enfrentamientos también. También Claro. allá. El hombre no para. Sí, porque mencionar que enfrentes los problemas internos de los jóvenes que me Sí. están escuchando es porque una experiencia vivida. Correcto, sí, sí. No, Ah, yo creo que tú estás hablando con la mejor propiedad porque tú lo viviste en carne propia. así mismo en la universidad, un compañero, yo hasta lo amenacé Wow. con armas. O sea, llegué a tener enfrentamientos. Nadie se dio cuenta de eso porque fueron cosas muy personales, pero la Universidad Adventista es algo, mire, ahí moldea, o es más bien es un canal Entonces, yo te voy a hacer una pregunta picante. tremendo. ¿Cuándo el Espíritu Santo transforma por completo a Argenis García? Bueno, yo creo que cuando vayamos al cielo. Tremendo. Yo creo que cuando vayamos al cielo. Pero de que hayan ciertos cambios fue en el proceso de la Ya. universidad. El proceso de la universidad te marcó. ¿Tuviste algunos pastores, algunos maestros Sí, claro. que fueron mentores tuyos, Sí, que claro. tú lo veías como un ente a seguir? Que tú Así decías, yo mismo es. quiero ser como ese profesor. Sí, claro, así mismo ¿Podría es. mencionar algunos aquí? Bueno, ahí está un maestro que me ayudó bastante en muchos consejos, el doctor Jairo Tate. Sí, excelente. Sí, Jairo, excelente. Un saludo, un abrazo de parte de nuestro ministerio. Así mismo es. También el doctor Gutiérrez fue de mucho, un ejemplo a seguir. La profesora Paola, Wow. su esposo Aparicio, Sí. fueron personas que fueron que el querer seguir sus pasos, querer seguir, y fue de mucha ayuda el hecho de poder convivir con compañeros. Tremendo. Se fue de mucha ayuda. Te ayudó bastante. Claro, porque aprendí a familiarizarme con las Ok. personas. Ya no era el jovencito aquel que ya quería pelear por todo, ¿no? Ya, No. ya es un hombre formado Así. que va siendo moldeado por el Espíritu Santo y que va siendo transformado de gloria en gloria, como dice Así el mismo apóstol es, Pablo, como hasta dice que la Cristo venga. Así mismo es. Actualmente te estás desempeñando como pastor en la Asociación Dominicana del Norte, en el área de Licey, Las Así Palomas. mismo, sí. ¿Cómo recibe el llamado para formar parte de la Asociación Dominicana del Norte? Bueno, fue algo muy interesante. Usted sabe que en la universidad, cuando nosotros estamos en la universidad, que vamos a salir, ya el problema es dónde vamos a trabajar. Sí, sí, porque ¿Dónde también vamos a esa carrera nada más es para ser pastor. Así mismo es. Y recuerdo que en la administración del norte le había hablado con el decano, el pastor Ciro Ciro García. García. Un abrazo, un Sí, saludo para sí, Ciro. un abrazo. Ciro me dijo un día, tú estás listo para tu llamado, y yo estoy esperando que usted me diga. Y recuerdo que me dijo ese mismo día, bueno, pues alístate que hoy va a venir una administración para entrevistarte. Y allí la administración del norte fue a la universidad. En la persona del presidente Sí, Lorenzo Peña. Lorenzo Peña, el secretario, estuvo por allá, Carlos Acosta. Carlos Acosta, Y el tesorero Ambiori García, y también Tremendo. estaba el de evangelismo, El pastor Dionisio Díaz, director de Ministerio Así Personal, mismo es. Escuela Sabática Ah, y Publicaciones. Así mismo es, y fue ese engranaje. Ese combo completo Para allí. que sepa. Y me entrevistó. Nos entrevistó. Allí me dijeron, bueno, si el llamado es efectivo, te vamos a llamar. Te vamos a hacer una llamada, entonces ahí ya te darás cuenta que vas a estar con nosotros. Yo en ese tiempo todavía estaba estudiando en la universidad. ¿Qué tiempo te faltaba para terminar ya los estudios y graduarte como teólogo o como licenciado en teología? Que ustedes salen. Así mismo, eso fue en febrero, técnicamente. Mi llamado fue efectivo el 1 de marzo. Ok. Yo me graduaba en noviembre de ese año, técnicamente.
pero ya yo cerraba mi ciclo académico por abril, por ahí. Entonces, técnicamente, fue en ese periodo, fue todavía estudiando. Me faltaban pocos meses, ya era un estudiante de término. Pero usted es un bendecido de Sí, Jehová, así mismo saliendo ya con el trabajo en la así mano. mismo es. Calientico, como dicen por ahí. Tremendo. Y nada, allí estuvimos trabajando durante un año como pastor asociado del distrito de Tamboril. Sí. Y estuvimos ahí. Como sembrador también. Sí, como plantador como también. Plantador, sí. Y gracias a Dios estuvimos trabajando ahí en uno donde tuvimos resultados más efectivos fue allá en Tierra prometida ya. Allá plantamos una iglesia. Ya fue su primera iglesia que usted ha plantado. Bueno, no es mi primera porque vengo del sur, en el sur. Sí, sí. En Oviedo planté iglesia también. Okay. Bueno, estábamos cuatro ministeriales en ese tiempo, ahora son pastores, somos pastores todos. Y nada, allí, gracias a Dios, plantamos, entonces ya luego nos movieron a Licey, ya como un proyecto de avanzada que tiene la asociación, y estamos sirviendo ahí para la gloria de Dios con 2 iglesias. Alabado sea el nombre de Dios. Miren, jóvenes, para que ustedes vean que sí se puede. Dios, podríamos decirle así, desde un Moisés peleador antes de ser llamado para liberar al pueblo, es transformado a un pastor de iglesia que ahora cuida los rebaños, que ahora tiene que dar consejos para que no sean iracundos, para que manejen los conflictos, también tiene que aconsejar donde hay conflicto. Pastor, tiene que jugársela a usted entonces ahí con tremendo, eso. Tremendo, sí. ¿Cuáles serían sus palabras finales para esos jóvenes que siguen esta plataforma de nuestro ministerio a los pies del maestro, y para esas personas adultas también que muchas veces tienen problemas familiares, que tienen conflicto y quizás creen que todo está perdido? ¿Cuáles serían ya sus palabras finales? Bueno, llénate de cosas nuevas. Ocupa tu mente en cosas positivas. Haz uso de la lectura. Estamos viviendo en un tiempo donde la inteligencia artificial, las redes sociales están casi, si podríamos decir, ocupando los lugares de seres pensantes. Por ende, haz uso de la lectura. Joven que me escucha, lee, edúcate, prepárate. Adulto que me escucha, no dejes de prepararte, no dejes de esforzarte. Un consejo muy especial: enfrenta tus problemas de tu interior, porque a veces queremos solucionar los problemas del exterior de otros, pero no hemos solucionado nuestros problemas. Enfrenta tus problemas. Adulto que me escucha, si tienes problemas en tu interior, enfréntalo. Si tienes que hablar con algún psicólogo, si tienes que lo que sea que debas hacer, hazlo, pero enfrenta tus problemas interiores. Joven que me escuche, enfrenta tus problemas interiores. Adulto que me escucha, enfrenta tus problemas interiores, porque de la única manera que nosotros vamos a llegar a nuestros objetivos personales es cuando enfrentamos nuestros problemas de nuestro interior. Quizás quieres lograr algo en la vida, pero lo primero que debes hacer es enfrentar tus problemas para luego lograr eso. Eso es el consejo que le puedo decir a Muchas gracias, Pastor Argenis García, por estar en esta plataforma. Es su casa, Pastor. Así es. Esta es su casa, la plataforma del Ministerio a los Pies del Maestro. A ti que nos escucha, que siempre consume nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte este contenido, porque yo sé que hay muchos jóvenes, Pastor Argenis, que andan por ahí que no saben qué hacer con su vida. Están metidos en las drogas, están metidos en la pornografía, están perdidos, pero Dios todavía tiene un plan maravilloso para ti. Lo tuvo con Argenis, lo tuvo conmigo. Así que permítele a Dios que obre un cambio en tu vida. Y continuamos a los pies del maestro. Gracias, Pastor Argenis. Bendiciones.